Aunque duela, el podcast políticamente incorrecto del mundo del fútbol. Un podcast donde se dice todo aquello que no se quiere escuchar. Aunque duela, el podcast del fútbol. Señoras y señores, bienvenidos a una edición más de Aunque Duela. El día de hoy tenemos un programa bastante especial. Una petición de uno de los oyentes acérrimos de este podcast, Lucas Samariego. Saludos hasta Argentina, Lucas, que me preguntaba el otro día sobre la unión de la Liga MX y la Major League Soccer, ¿no? Respecto a que se tiene pensado hacer un campeonato entre estas dos ligas, ajeno a las ligas locales, por supuesto. Imaginemos una especie de Copa Libertadores entre dos equipos, guardándole respeto a la Libertadores, por supuesto. Y yo creo que sería un error garrafal si acepta la Liga Mexicana, porque el nivel de los Estados Unidos sigue muy por debajo. Y lo voy a explicar aquí. Vamos a explicar por qué el fútbol de los Estados Unidos sigue estando por debajo desde mi punto de vista, y por qué todavía no logra arraigarse el soccer, como ellos llaman, en el país de las barras y las estrellas. Una pequeña anécdota también. El día de hoy, yo creo en la Major League Soccer desde que tenía 9 años. Le tengo una fe, pero a ciegas, sin lugar a dudas, al fútbol en los Estados Unidos. Creo que tarde que temprano va a ser una de las mejores ligas del mundo. Desde que me llegó un videojuego para el PlayStation 1, que tenía al pibe Valderrama en la portada, las narraciones de Luis Omar Tapia, y era el juego de la MLS. Acababa de salir un par de años antes, y la MLS y el juego enseguida. Es decir, esa es la tónica de la MLS desde su nacimiento, ir a por todas en publicidad. Y con eso arrancamos. Y es que el fútbol en los Estados Unidos, a diferencia de lo que mucha gente piensa, no es algo nuevo. No es un deporte que compite contra la NFL o la NBA de pronto y de la nada. No. El fútbol de Estados Unidos se remonta al siglo XIX. Se remonta al siglo XIX, señores, a finales de 1800. Seguramente llegó a Nueva Inglaterra, y también seguramente de manos de emigrantes ingleses que fundaron el Oneida Football Club, el primer club hecho en los Estados Unidos. Oneida es el nombre de una tribu nativa americana, quizá en homenaje a los nativos le pusieron ese nombre. Es decir, siglo y pico ha pasado y el fútbol sigue sin formar parte de la identidad del estadounidense, de la identidad deportiva, claro está. ¿Y por qué? Bueno, podemos hablar realmente de nacionalismo. Ese nacionalismo que tienen los estadounidenses a todo aquello que es Made in the USA. Made in USA. El fútbol soccer no está hecho en los Estados Unidos. Tiene que competir contra deporte, uno, hecho en Canadá. En el norte de Estados Unidos es súper popular el hockey sobre hielo. Tiene que competir sobre el deporte, además que tiene una historia curiosísima, anecdótica, que te llega al corazón, que es la NBA, que es, el baloncesto, creado por un profesor de educación física, que en el invierno no podían hacer deporte. Bueno, pues vamos y creamos un deporte que se pueda jugar en interiores. Además del baloncesto, el béisbol, que es el deporte de las edades mayores, de las generaciones grandes en los Estados Unidos, y sobre todo en el norte, porque en el sur, en ciudades como Los Ángeles, va cogiendo terreno más el fútbol. Y por supuesto la NFL. La NFL, que tiene el corazón de los estadounidenses y además el mercado. La NFL se lo traga todo. Además de que ahora la MLS, bueno, desde hace bastantes años, la MLS tiene a un exdirigente de NFL. Pero bueno, vamos con más. Es decir,
el fútbol en Estados Unidos parece que ya tiene la green card. El problema es que no ha podido naturalizarse. La primera vez que en la historia del fútbol en los Estados Unidos podemos decir que hubo un intento realmente serio de tener un fútbol de nivel mundial fue con la North American Soccer League, que fue la NASL, que fue el resultado de la unión en 1968 de dos de las ligas principales que tenía aquel país, la United Soccer Association y la National Professional Soccer League. Se unieron, hicieron una liga con un objetivo claro: vamos a traer a estrellas, y seguramente con las estrellas que traigamos, las estrellas máximas del fútbol mundial, tenemos el dinero, somos Estados Unidos, seguramente así vamos a entrar al mercado, al máximo mercado en el mundo, que es este país. Crearon equipos como el Cosmos de Nueva York, seguramente lo conoces si te gusta el fútbol, si escuchas este podcast, seguramente has escuchado hablar del Cosmos de Nueva York, y ese Cosmos hizo sacar de retiro nada más y nada menos que a Edson Arantes do Nascimento Pelé. A Pelé al negro, como dice Menotti. Y además llevó a gente como Johan Cruyff y Franz Beckenbauer. ¿Qué más querías? Los mejores futbolistas de la época los tuvo la North American Soccer League. ¿Cuál fue el problema? Que la carnada, el pez no la picó. Simplemente no la picó. Al principio sí que llamó la atención, pero después el pez no picó o se le escapó la carnada, se aburrió. Después explicaremos por qué el estadounidense tiende a aburrirse con el fútbol. La liga desapareció en 1985, endeudadísima. Pasaron 9 años. 9 años para que el fútbol o un intento más serio en fútbol en los Estados Unidos regresara. Todo fue gracias al Mundial de 1994, o mejor dicho, hubo un Mundial de 1994 gracias a la liga que nosotros conocemos, que es la Major League Soccer. ¿Qué es lo que sucedió? La FIFA quería entrar al mayor mercado del mundo, que es Estados Unidos, ¿no? Después viene China. No en PIB per cápita, pero viene China. Ahora bien, quería entrar a ese mercado. Y los estadounidenses no sabían si invertir o no. Entonces quedaron en un acuerdo. FIFA, vamos a montar una liga si nos das el Mundial del 94. La FIFA lo vio bien, se anclaron con la liga, y esa liga es la Major League Soccer. Podemos decir que el Mundial del 94 fue un mundial ancla, ¿no? Para el fútbol. Ahí nacía la MLS, y el interés también lo tenemos que decir porque es un país que su fútbol ha crecido mucho gracias a las mujeres. A diferencia de muchos otros países, es gracias a las mujeres. Es un país que acogió el fútbol principalmente con las mujeres. Después también vamos a tocar este tema de la vinculación identitaria que tienen muchos estadounidenses entre fútbol, soccer y lo femenino, o lo más físicamente débil, ¿no? ¿Por qué? La US Soccer femenil ganaba el Mundial de 1999. Después también se adjudicaba un tercer puesto en un Mundial. La US Soccer femenil es potencia mundial en fútbol, soccer, en fútbol, ¿no? O en fútbol en inglés. Es potencia mundial, eso hay que tenerlo muy en cuenta, y ha colaborado mucho en crear una identidad de lo que es el fútbol estadounidense, o en la llegada del fútbol soccer a las casas, a las televisiones de los estadounidenses. Unas pequeñas diferencias simplemente para contextualizar de lo que tiene la MLS, su formato. Para empezar, el formato y el calendario. Primero digamos el calendario. Una diferencia que tiene y que quizá le complica integrarse tanto en el mercado local como en el mercado internacional es el calendario, porque se juega de marzo a noviembre. Ahora están en un lío. De hecho, se está hablando de cancelar la liga. Están en el lío por el COVID-19, ¿no? Entonces se juega de marzo a noviembre. ¿Por qué? Dos razones. La primera, para no competir con las otras ligas, con los otros productos deportivos que hay en el país. La NFL, la NBA, la NHL y la MLB.
principalmente. Tienes muchos más deportes populares como el tenis, como el golf, NASCAR, etcétera, para no competir con eso. Y la segunda razón que le complique ese calendario es que no coincide con las demás ligas del fútbol soccer o del fútbol del mundo. Ese para mí es un problemón, es un problema grande. No coincide general, ¿no? Cuando se está a nivel de competencias internacionales o a nivel de selección les complica mucho porque tienes jugadores parados a veces y tienen que competir. Son 34 fechas divididas en dos etapas, la temporada regular. El campeón de la temporada regular va a la Copa de Campeones de la CONCACAF y también el campeón de los playoffs. Van dos, el de la regular y el campeón de los playoffs. En la CONCA Champions, que es un nombre que a mí la verdad es que no me gusta nada, empezamos a ver las debilidades de la MLS. Las debilidades futbolísticas. Ha competido en 20 y tantos torneos, no me viene la cifra exactamente, y México los ha barrido. A ver, México es un país de tradición futbolera. Junto con la lucha libre son los deportes más populares, aunque no es el deporte nacional. El deporte nacional en México es la charrería, pero bueno. Desde que nació, tengamos en cuenta, la MLS nació en el 96 y solamente tiene dos campeones de la CONCA Champions o la Liga de Campeones de la CONCACAF. El primero fue el DC United del 98, que hay un jugador, un pequeño paréntesis, Freddy Adu, que allá por 2005 más o menos, el chico tenía 13, 14 años, de origen africano. Pelé dijo que era el nuevo Pelé, este chico. Desapareció el chaval, ahora juega creo que en una liga de segunda, tercera categoría, ni siquiera juega en la North American Soccer League, que regresó en el futuro, ni siquiera está ahí. Si quieren que les cuente bien la historia o busquen ustedes Freddy Adu, díganmelo aquí debajo. Bueno, pues ahí jugaban el DC United. DC United ganó en el 98 y Los Ángeles Galaxy en el 2000. Después no han ganado nada, están empatados desde el nacimiento de la MLS con títulos de CONCACAF con Costa Rica, que también tiene dos, 2004-2005, Alajuelense y Saprissa. México, de todos esos títulos, ha ganado 19 desde que nació la MLS. Pero bueno, ¿cuál es la cuestión? Porque puedes decir, bueno, es que México es tradición y es mejor. La cuestión es que en plantillas, creo yo que lo ha hecho mal la MLS. Creo que ha quedado a deber deportivamente porque el valor económico de sus plantillas es equiparable a la Liga MX. Es decir, las plantillas de la Liga MX y la MLS rondan entre 25 y los 60 millones y los 70 millones de dólares. El Atlanta United es el más caro en Estados Unidos, cuesta 60 millones de dólares. Después le sigue el LAFC, el de Carlos Vela, con 40 millones, algo así. Y en México Tigres 70 millones y Monterrey 45 millones. Bueno, no han conseguido más. El problema está en que en semifinales en semifinales no los ves, casi nunca los ves. Sí pueden eliminar de pronto a algún club mexicano o costarricense que se confía, como pasó la otra vez el LAFC con el León, pero en las fases serias simplemente no los ves. Y creo yo que ahí tenemos un verdadero problema, porque algo están haciendo mal, y ese algo que están haciendo mal puede ser, desde mi punto de vista, que las figuras que llevan a su liga, que ya no son tan veteranos, ya empiezan a llevar jóvenes, atraídos por la calidad de vida en Estados Unidos, por los sueldos, etc. El problema es que esas figuras internacionales principalmente son ofensivas. Y si tú todavía no tienes bien asentado tu fútbol, tu etapa formativa, tus fuerzas básicas, tu fútbol formativo, tienes plantillas desbalanceadas, tienes grandes jugadores arriba que te pueden hacer daño a rivales de mayor nivel, pero atrás no existes. Atrás estás
años atrás, valga la redundancia. Entonces, prueba de lo anterior lo explico con el tope salarial y principalmente los jugadores franquicias. ¿Qué es el tope salarial? Lo explico para poder entender jugadores franquicias. La liga, a diferencia de las demás del mundo, la MLS maneja los presupuestos para contrataciones y transferencias. Es decir, la MLS le da un dinero equitativo a todos los clubes, a los 26 clubes de la MLS, 24 clubes de la MLS actuales, faltan 6 que se van a añadir. Este año es el Miami y, si no me equivoco, Minnesota. Bueno, que iban a llegar, quién sabe, ya lo veremos. A todos les das el mismo dinero para que paguen salarios y se hagan bolas en la contratación de jugadores. ¿Para qué esto? Para evitar malas competencias como el PSG, que empiezas a llenar de los... rompes el mercado, etcétera, etcétera, ¿no? El problema radica en que para subir el nivel, la MLS habilitó la figura de los jugadores franquicia. Tú tienes la oportunidad de tener 3 jugadores en tu plantel que sobrepasen ese límite salarial. Es decir, tú tienes la libertad con tu presupuesto como club de comprar a quien tú quieras. Solamente 3 tipos, ¿no? Y si vemos qué tipo de jugadores son los jugadores franquicia que llegan a la MLS, te encuentras en que todos son ofensivos. La calidad es ofensiva. Carlos Vela en el AFC, el Chicharito Hernández en el Galaxy, Josep Martínez, que es el jugador más costoso del MLS en el Atlanta United, etcétera, etcétera. Ahí tenemos un problema, porque debes tener plantillas balanceadas. Esa es la razón por la que cuando te enfrentas a un equipo que tiene más carretera que tú, más experiencia en fases eliminatorias, te va a eliminar. Por eso siempre terminan eliminados. Pero bueno, no todo es malo en la MLS. No todo es malo. A nivel de audiencias, la MLS, a pesar de que sigue estando por debajo de los deportes nacionales, la MLS ha mirado en el futuro, ha mirado al futuro y a la demografía local, ¿no? De ese futuro como el arma secreta para competir en cuestión televisiva, en cuestión de popularidad. Esta liga ya no es aquella liga del pibe Valderrama, de Jorge Campos, de Kaká o del propio Zlatan. Sí llegan algunos viejos a retirarse, pero ya no es una liga para retirarse, ¿no? La MLS ya empieza a tener clubes que se arraigan con sus ciudades. El ejemplo es el LA Galaxy. Tiene años, es de los pocos que siguen junto con el Chicago y el DC United en Washington, de los pocos que siguen y siguen y siguen. Y la gente en esas ciudades ya saben que tienen un club ahí. Ya no lo ven como, bueno, es el equipo de fútbol y ni siquiera saben que juegan en una liga profesional. Ya tienes eso, incluso en Canadá, el Toronto FC, ¿no? Bueno, según encuesta de ESPN Sports Poll, el fútbol soccer en 2012 ya era más popular en jóvenes de entre 14 y 24 años, solo por debajo de la NFL. A eso es a lo que voy con el futuro. Ahí ha apuntado la MLS, al futuro. Quizá ahorita no es la más popular, pero en el futuro ya lo veremos. Ya lo veremos. Eso sí, la NFL sigue y sigue creciendo. Los que bajan es el béisbol y el baloncesto. Ya lo veremos más adelante. Y el doctor en psicología social Rich Locker, que es el creador de esta encuesta de ESPN, en una entrevista decía que esto no es nuevo, que a principios de los... y aquí nos vamos a entrar un poco al contexto sociocultural del país, ¿no? Que desde principios de los años 90 el fútbol ya era el deporte, ya era un deporte practicado en 30% de los hogares de Estados Unidos. ¿Cuál era el problema? Que era practicado en ese 30% de hogares que tenían niños
hasta los 13 años. Esos eran los que practicaban ese deporte. Cuando lo jugaban, era un deporte de menos contacto físico, eso creen ellos, vamos. Lo practicaban para ser amigos. Sin embargo, cuando esos niños llegan a la etapa adolescente o preadolescente, las formas de sociabilizar ya no se basan solamente en la amistad, ya se basan también en sociabilizar con el sexo opuesto, conseguir la novia, etcétera, etcétera. Y qué mejor, dice el doctor en psicología social, Rich Locker, ¿qué es lo que dice? Bueno, qué mejor deporte que el fútbol americano para atraer a las chicas. No, vamos, es ahí cuando empieza a bajar, es ahí cuando empiezan a ignorar el fútbol. Y ahí es cuando ligo con lo que decía hace un momento, de que el fútbol es ligado todavía en la ideología deportiva de los estadounidenses a un deporte más sensible, más suave que el fútbol americano, por ejemplo, ¿no? Ahora bien, hablemos de consumismo. Estamos hablando de el país de la fast food, de las barras y las estrellas, del comprar, comprar y comprar, ¿no? Vamos a otras razones. ¿Por qué no gusta a nivel, por lo menos, de espectáculo el fútbol todavía en la cuestión masiva en Estados Unidos? ¿Por qué no termina de gustar? Bueno, según el portal de American Thinker, los estadounidenses, en una encuesta que hizo a ciudadanos estadounidenses, estos respondieron que el fútbol no gusta por la baja cantidad de puntos, de goles que se hacen durante el partido, y otro punto importantísimo son la falta de pausas. En el fútbol solamente tenemos una pausa, el medio tiempo, y después es seguidito. Al estadounidense le gusta pararse a comer un poquito más de guacamole, le gusta una cerveza, estar charlando en los medios tiempos. Y lo puedes ver si convives con ellos un partido de un supertazón, vamos. Entonces ese comprar, lo podemos trasladar al gol. Muy bien. Y también lo vemos en aquel ejemplo de los Simpsons, ¿no? En el que se aburren porque el pase en el México-Portugal. Pero bueno, y ahí nosotros también podemos pensar, bueno, pues es que el béisbol tampoco es que sea muy movidito, que digamos, sí, pero es un producto nacional. Esa es la gran diferencia. El béisbol es nacional. Y eso es algo con lo que el soccer no puede competir. Con esa identidad. Por lo menos no. En el mercado arriba de entre los 35 años para arriba. Todavía no. Pero ya venimos de los 34 para abajo. Ahí empieza una nueva era para el fútbol en los Estados Unidos. Y es que según la revista Forbes, en otro punto a resaltar, la MLS ha crecido en un 30%. Sus clubes, sus productos han crecido 30%. Ha crecido más que las franquicias de otros deportes. Es decir, eso es 15% más, por ejemplo, que la NBA. Y casi 20% superior a la NFL. En materia de asistencia a los estadios, a los partidos, la MLS se encuentra en el top 10, por encima de la Superliga Argentina. También son estadios quizá más grandes, pero bueno, por encima de la Superliga, por encima de Francia, de la Ligue 1, debajo de México, de Alemania, de España en asistencia. Tiene un promedio de asistencia de 22,000 personas por encuentro. Vamos, que el fútbol en Estados Unidos ha recurrido incluso a innovaciones más allá de la FIFA que hicieran el deporte más estimulante. Hay que recordar los shootouts. No sé si sepan, el shootout es un mano a mano que se hacía para eliminar los empates. Se quitaron los penaltis, que son muy aburridos, son muy pausados, y entonces hicieron un shootout. Mano a mano, delantero o jugador contra el arquero. Y así se definían los partidos. No se llevaban los 3 puntos, se llevaban 2, pero bueno. Otra arma importante que tiene la MLS para su crecimiento es la era digital. Y ahí
venimos a aquello que dicen en Estados Unidos que es el deporte de los millennials. Este deporte es el más popular en el mundo. Hay países en los que no, pero es el más popular en general en el mundo. ¿Y eso qué provoca? Pues que esté en todas las redes sociales. Y al estar en todas las redes sociales, en un mundo que está conectado por ellas, obviamente el mercado joven estadounidense que está todo el día con el aparatito, no aquí, va a ver a las estrellas de sus deportes, NBA, NFL, NHL, MLB, con las mejores marcas, Nike, Adidas, etc., junto también a futbolistas de soccer. Y eso va a atraer, porque eso, además son muy guaperras los del fútbol soccer, ¿no? Son muy chulitos, así. Eso atrae y los empiezan a seguir y empieza a generarse un interés en el fútbol, ¿no? Es un país donde el 85% de la población es aficionada a un deporte de manera ferviente. El fútbol ya se ubica dentro del top 5 de los deportes más populares, según información de 2020 del portal Sports Show. Es la cuarta liga más seguida. Superó a la NHL, el hockey sobre hielo, con un 8,2% del mercado. El hockey tiene el 13,8%, por ejemplo. Detrás del béisbol, que tiene el 14%, el baloncesto 15%, y bueno, no hablemos del NFL porque tiene el 38,5%, ¿no? De los aficionados al deporte. Los aficionados fervientes, no de ocasión. Yo creo, ya para concluir, que es tiempo de fútbol. Se viene el Mundial de 2022 en Estados Unidos, junto con Canadá y México, sí, pero el principal es Estados Unidos. Eso ha sido una maniobra que ha hecho la US Soccer junto con la MLS seguramente para generar más ingresos por medio de los patrocinios y las televisiones, ¿no? Se firmó hace poco un contrato que entra en vigor el próximo año. Tras la unión de ESPN, Fox Sports y Univision, la MLS pasó de recibir solo por televisiones de 25 millones por temporada a 90 millones. Eso es mucho dinero para invertir en otras cosas más allá de infraestructuras, porque ya no alquilan estadios, más allá de promoción incluso. Empezar a invertir en fútbol. Se han acercado 5 puntos. Eso las marcas, al béisbol, a la NBA, eso las marcas les interesa un montón. A ellos no les importa a ellos les importa vender, ¿no? Entonces, el MLS ya es un producto que está en 190 países. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Ya no es una liga de retiro tranquilo, ya es una liga que empieza a generar jugadores como Pulisic, como Alphonso Davies, que está en el Bayern Múnich y que tiene apenas 18 años. Yo creo que la única manera es una liga de primer nivel en todo, menos en lo deportivo. Y la única manera es invertir en lo deportivo. Y creo yo que tarde que temprano, si no aprenden mal de la Liga MX y empiezan a invertir en lo deportivo, uniéndose como lo hace la NFL con los colegios, con las universidades, creando la NCAA, el fútbol colegial, haciendo algo así, por ejemplo, por el estilo, podría generar muchos jugadores de buen nivel. Entonces podemos decir que a 25 años de su creación, la Major League Soccer ya es parte de su país, desde mi punto de vista, ya es parte de las grandes ligas. Vamos a la sección de los oyentes. El día de hoy, Manuel Rojas, me pueden enviar dejar un mensaje aquí abajo si quieren participar. Después me pondré yo en contacto con ustedes. Vamos a escuchar. ¿Qué tal, Roberto? Antes que nada, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí en Aunque Duela. La verdad, soy seguidor de este podcast desde el primer episodio, básicamente. Entonces, es un honor poder colaborar un poco con él. Sobre si la MLS, el por qué no ha cuajado realmente con el mercado estadounidense, yo creo que simplemente es cuestión de tiempo, porque ya está en el camino a hacerlo. Según uno se pone a ver, en los últimos años ha habido un crecimiento como nunca en la historia de este deporte en los Estados Unidos,
Y creo que eso se debe en gran parte a que al fin, desde hace unos 10 años más o menos, ha habido simplemente una serie de aciertos entre los de pantalón largo en cuanto a fútbol se refiere, en cuanto al manejo de la liga y las distintas franquicias. Creo que iniciando poco antes o quizá con la llegada de David Beckham a Estados Unidos. Y creo que la clave de esto ha sido que al fin se ha logrado ganar el interés serio del mercado anglosajón. Lo mencionaba muy bien John Sutcliffe hace poco, que en Atlanta United, en los partidos de local, tiene un promedio de 50,000 aficionados por partido, y de esos 90% son no latinos, y el boleto más barato está a $60. Esto quiere decir que realmente hay un interés, realmente una identificación con la camiseta de parte del aficionado, y no solamente es el caso aislado de Atlanta, es el más fuerte, el más llamativo, pero están casos como Seattle Sounders, LAFC, que tan poco tiempo la franquicia y ya tiene una afición bastante identificada con el equipo, que creo que es algo que es lo que hacía falta, porque anteriormente, si bien es cierto que el fútbol tiene ya 100 años en territorio estadounidense, se veía sobre todo por el público que no era conformado por inmigrantes o descendientes de ellos como una novedad, como algo curioso. Vaya, como la mayoría de los mexicanos vemos el Super Bowl, en cierta manera. O sea, llegaba Pelé, Beckenbauer y demás, y era como, qué curioso, vamos a ver este Pelé del que todos hablan y demás, y no pasaba de ahí. No había una identidad con el equipo, ni con nada de nada, no había tradición futbolera. Y creo que eso se envasa mucho a la irregularidad y al relajo que traía en cuanto a manejo de fútbol allá, en cuanto a las ligas aparecían y desaparecían, las franquicias aparecían y desaparecían también. Así no se puede tener nada de seriedad. De repente se decidía por shootouts, único en el mundo el caso. De repente cambian no sé qué otra regla, de repente quieren que agrandan las porterías, ese tipo de cosas, pues simplemente circenses. Creo que al fin han aprendido que no van con este deporte, y simplemente al aficionado hay que darle una experiencia pues propia, única, con la que se identifique, más allá de ver allá al Liverpool, al United, al Madrid y demás. Incluso los clubes mexicanos, la verdad, ya tienen muchísimo tiempo siendo muy seguidos allá. Por primera vez estamos viendo ya realmente que sea su equipo, realmente, no con el que se identifican. Porque una cosa, todos sabemos aquí, sobre todo en Latinoamérica, que una cosa es tener tu equipo a distancia, que sí le vas y todo, pero no te desvives por él. No pasa nada si tu equipo europeo desciende. Si gana la Champions te pones un poco contento. Ya no es lo mismo que gane tu equipo, vaya, tu ciudad, digamos. Y creo que ahí está el gran acierto últimamente de la MLS, que por cierto me parece que va camino a destronar a la Liga MX en cuanto a CONCACAF, pero creo que ese es tema de otro video. Pues nada, muchas gracias y continuamos con Aunque Duela. Sin más que añadir, nos escuchamos la próxima en Aunque Duela. Gracias. Chao, chao.